Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Como siempre nos acercamos a la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Nosotros hablamos en estos días y seguimos nuestra reflexión sobre un etíope que es bautizado por Felipe. Felipe Ojahue entre los samaritanos y Ponaiterí las Oyapoa Peupebe entre Oetea o Gapá lleva un boscapupa y que o Gapá y que Yepopete y que Ponaite con la Reyapoa Getao y la Ojoa con ella lleva pe Ñande Yarara Puecueri Aupecha gente y que pe Aupecha Yapoa lleva pe Ñande Yara iba de vamos a comenzar por Jerusalén, Judea, Samaria. Upea Samaria la ñaña monguetajina en el capítulo 8, ¿verdad? De ahí todos los versículos que van del 4, 5, 6, 7, 8, bebé, lleva upea uñan de Felipe o Ahue Samaritano Abuitebe, upea ñaña mongueta. Pero goanga, opama upeajina, cuando llegamos al capítulo 26, jamoñe pero oye iñan de el ángel del Señor dijo a Felipe, el ángel del Señor. Upea yekua ñande ba ese papel ñande yara oye cualca ba ese papel ñande yara oñe manifestar ya hay ñande apea ko peñande yara peñande apetu un es peñande de cobe vela oñe ina e ñande ba ese pa ñande ko anga ya pota peñande rape apea y Felipe bueno Felipe dale ama y pone tres malare ya página go ave Samaria antero este apa pero cuál es en el fondo también la enseñanza que nos quiere dar. Landere pone treígina con abejare amagina y bajabe reñe acomoda amagina. La vida del cristiano no puede ser una vida cómoda. La vida del cristiano no puede ser una vida bajo aire acondicionado. La vida del cristiano es aquel que se preocupa, que mira. Pendemando upea coñante ya yo y dentro del Evangelio de San Marcos. Ojongo y güey entero lleva Pedro entre ellos lleva con sus discípulos hoy güey oye, acá venían de Yara, oye, era a la montaña. Oye, que bebé, oye, casi ve, que ya, ve, va, y con la camoy, con el cañín, con el vindo, y cuándo, y no, y mo, para la rejoñan de Yara. Ve. Entonces, Jesús, bueno, está bien. Yo vine para predicar a todo el mundo, vamos, porque estaba en la cena de Noajina. Segunda Yui, PM en Guarañonte, mira qué lindo que es. Esta es la famosa universalidad, ¿verdad? Esto es lo que nosotros entendemos y sabemos y tenemos que hacer camino. Digatuña de entonces la llave aguasugo avejina lleva ñan de cuete yaguapuya terere yapucaña y avejina allá y cuapona peñan de quere alleva jamoto miente ahí
yarecoy na beñandera pisa, umi hoy conteme bañandere, umi boria juve añandere, umi oía en la ignorancia, umi doy cuaya gran cosa. Pero donde hay cocu itabu sino que doverecoy la oportunidad, viendo por que las haya de por ñande porque te ve la itabu la oñen botabu la que tu está ya yuhua lleva. Pero upeare copeñan de yara ñandere no ya ñande hina pe ko anga pe mozarambita pe cualcata entero vete ave pese amombe usea lleva ñandera pisa cuera. Se upea guerujina y chupe cuera guana pero con anga tercer momento la fuerza del Espíritu Santo upea pene mongueta entero vete ave pe peñe benota pe guata ape ho ape mombe ujape saca entero vete ave. Qué lindo que es esto, queridos hermanos, cuando nosotros verdaderamente entramos, ¿verdad?, en lo esencial y en lo fundamental de la vida, de la comunidad, de la vida del hombre. Somos nosotros, y por eso que el ángel del Señor, ¿verdad?, que le dice a Felipe y le muestra todo el camino. Y así nosotros estamos ahora cuando se nos presenta quién es este personaje. Este era un eunuco, decíamos. Añadigo ya igual para la eunuco que dice pe oye castraque upea con la eunuco mi oye castraque a la oye castrama que ya diga tu manita ira nay me buiva etcétera lleva mi oye castrama. Bueno, pero esta es una simbología, queridos amigos. Dentro de la tradición de ellos sí eran un poco los eunucos, mi oye castraque, pero porque tenían un servicio dentro del harén. Entonces, bueno, que la peligroso bebé, entonces oye castraba y oye cocho bebé. Bueno, esa es una cuestión histórica muy interesante en estos pueblos. Bueno, pero ahora vamos un poquitito más, ¿verdad? Vamos un poquitito más, porque esto es simbología. Coabe coñandeña ñanduja ya esaina ba eba ya pojina co eunuco coa. Primero, ministro del Tesoro y alto funcionario de Candace. O sea, tu ya le he puesto. Tu ya iba a leina. Entonces, ya te está diciendo, ahí ven ya guarda ir indi la ñañimon que está hina ya le cogo a ver lleva. Ah. Entonces quiere decir que también nosotros podemos decir, no, si tú sí te ahí se peamos hacia mandar, se pea, ese gran personaje. Pero, sin embargo, que había ido en peregrinación a Jerusalén, se volvía sentado, cómodo, tranquilo, el carruaje. Iba leyendo al profeta Isaías, pero recuérdense que es un eunuco, quiere decir que aquí el autor sagrado te quiere decir que gran cosa no produce, es entonces infértil, doya pues gran cosa, os pensé coñande muchas veces como cristiano, doya pues gran cosa, tu chañan de puesto ahí, pero va a vender ya pues. Puedo ser un obispo, puedo ser un cardenal, puedo ser un hereda, puedo ser un país, puedo ser un diácono, puedo ser un encargado de mi capilla, puedo ser un empresario, puedo ser lo que sea. Se añemón va eguazú, dice vea. Añemón va eguazú porque se vale, se haya para cuepea, se estudiar, a veces estudiar. Pero sos un eunuco, es decir, sos un infértil. De ella po guazú va eve, las de comunidades. De ella po guazú va eve, las nenetanes, de ella po guazú va eve, las de la pisacuera. Eso es lo que te quiere decir aquí. Este es entonces un escrito maravilloso, ¿verdad?, hecho de los apóstoles, que nos hace reflexionar. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas
pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre viene a nuestro encuentro. Leemos hoy del libro del Eclesiástico. Estamos en el capítulo 1, versículo 1 al 10. Toda sabiduría viene del Señor y está con Él eternamente. La arena de las playas, las gotas de la lluvia, los días de los siglos, ¿quién los contará? La altura del cielo, la anchura de la tierra, la hondura del abismo, ¿quién los rastreará?
Antes que todo fue creada la sabiduría, la inteligencia y la prudencia antes de los siglos. La raíz de la sabiduría, ¿a quién se reveló? La destreza de sus obras, ¿quién la conoció? Uno solo es sabio, temible en extremo, está sentado en el trono. El Señor en persona la creó, la conoció y la midió. La derramó sobre todas las cosas, la repartió entre los vivientes según su generosidad, se la regaló a los que lo temen. Qué linda esta palabra del Señor, la sabiduría. En primer lugar nos dice que la misma sabiduría es Dios, Dios el sabio. Dios entonces que después fue regalando, dice, fue ofreciendo a todas las criaturas esta misma sabiduría. Qué lindo es entender entonces, ñandeya yehesacuano, ñandeya yehesapeano, baeisha ñandeya ikuatalo iponaja, baeisha pa ñandeya pojinape, baeya tenape iponaja. Y es justamente porque tenemos esa inteligencia, esa sabiduría que proviene de Dios. Ubeyamos, la pea ñande ñantende ponar, entonces con agañe buenuana, ñañemon baretemi, tenemos que comenzar a vivir, tenemos que comenzar a poner en práctica, tenemos que comenzar, queridos hermanos, a desarrollar esta visión, esta sensibilidad de la sabiduría. Porque a través de la sabiduría nosotros nos damos cuenta del camino y de la voluntad de Dios sobre las criaturas. ¿Por qué Dios las creó? ¿Para qué Dios las creó? ¿Quién estuvo en ese momento de la creación en que la sabiduría por excelencia, es decir, Peñandillara o Guapú en el trono, dice, y va creando las cosas? Y gracias a su bondad y su misericordia, he oído muy Peñandeñame, Peña de Apetu Ube, ñande, ya llegue ya de las cosas creadas y la podamos utilizar bien, a favor de todos, a favor de la misma creación. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Francisco sigue pidiendo oraciones por los afectados por los terremotos en Siria y Turquía. Señaló que es importante que un cristiano esté pendiente de quienes sufren en todo el mundo. Fratelli e sorelle, non dimentichiamo chi soffre e facciamo in modo che la nostra carità sia attenta, sia una carità concreta. De hecho, el Papa pidió que no se deje de rezar por la población de Ucrania y otros lugares donde se sufre, como Nueva Zelanda, a causa del ciclón de proporciones devastadoras que dejó 5.000 desaparecidos y más de 60.000 hogares sin electricidad. Desde la ventana de los apartamentos pontificios, el Papa también reflexionó sobre las lecturas del día y qué significa que el amor de Dios sea gratuito. Ecco, Dio ci ama mentre siamo peccatori, non perché siamo buoni o in grado di restituirgli qualcosa. Fratelli e sorelle, l'amore di Dio è un amore sempre in eccesso. Francisco, como suele hacer todos los domingos, también citó desde la ventana a varios grupos de peregrinos presentes en la plaza y les dirigió un saludo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 8, versículo 26 en adelante. Recién hemos caracterizado en el bloque anterior sobre este personaje, el eunuco, el ministro del tesoro, alto funcionario, pero es eunuco. Bueno, ahora viene el 29,
Cubeña y estamos ahí, por lo menos ya puede tener introducción mía, lleva el Espíritu, dijo a Felipe, a ver, ya esa lleva, esa papeñan de Yara, ya picutu, y ese ya lleva. Pero ya picutu, y no ñan de rejego, y nada, y se peñan de Yara, ñan de Noy, ahí señan de algo importante para que nosotros sintamos, veamos. Acércate y camina junto a su carro. Acércate, acércate y camina. Bueno, a ver, en bollata. Quiere decir que tiene que haber una relación cercana siempre. Tiene que haber una relación persona a persona. Ya esa, allí cuando vean de la pisa. Camina junto a su carro. Igual también día lleva. Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías le preguntó: ¿comprendes lo que estás leyendo? ¿Comprendes lo que estás leyendo? Le dice. Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Aquí está esa pregunta maravillosa. Es una pregunta también retórica, porque con ambas con ñandea lleva yahueru ana peñan de bainaisa aña poranduay ñande yupeoy de igorei cuajina de piore entende la relea de pigorei cuajina peñan de yaro yirureande de pico pendere coebe remoingejina peñan de yarañe erei cuajanguaisa hare yapo janguaisa peja yirureande. Ahí está, ñande yarañe, ¿verdad? Entonces, ¿comprendes lo que estás leyendo? Pregunta retórica. ¿Comprendes? Más o menos vea la respuesta. Ande mandere meta vea. Digo rei cuareina. Digo reñamindu uezeina. Digo ñepenuma emesaka vende acá mía lleva. Ese entendimiento tuyo ahora ya comprende, ya tiene una claridad de camino. ¿Comprende lo que estás leyendo? Versículo 31, él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Esta es una respuesta, para nosotros es fenomenal, queridos amigos. Sobre todo cuando Lucas nos está presentando y nos está diciendo, es para un misionero, para todo cristiano en síntesis, porque ñandeco ya le cope misión y ñande peñan de misión, y cualcana ñamos a la enviada peñan de yarañe, alanderes enduro petenje y ponan de. ¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Upea y veinte mande. Habiendo huyo guapuisen 10 hacen boeja esa casa no upea sare y cuava upea las isande en guanajina con angari pecuijangua pendere cobeja lleva. Le yapo ponajangua le yapo ma oijina, pero muchas veces de icua pona y moto para la reyapirein. Y entonces, ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? El cómo lo puedo entender, yo ya estoy pidiendo, es decir, el eunuco aquí ya está pidiendo una metodología. Va ayapotan, va ella ayapotan, va ela ayapoana, hay cuajan, va peñan de yara voluntad, peñan de yara oyeruase. Ha Isaías rupibe porque hay que upear la oleina lleva. Opea que dice hina, va ella se ayapotan la se discernimiento. Pe palabra vea dice discernir. Haré igual hoy bona, haré igual hoy vaya. Upea con la discernimiento. A ello y yo, ¿cómo yo puedo entender? ¿Cómo puedo entender? Va a ser la icatuta a lleva, la icua a mí. Si nadie me lo puede, si nadie me lo explica. Si nadie me lo explica. A este do uy a lleva, o guapusendie. A este do uy sendía, o esa casa y se morbi va a ser aguatana, va esa va a ser ayapoana lleva. Entonces, por eso es que es importante, si nadie me lo explica. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad?, para nosotros. Porque a veces hay tema ñande, va esa ñande jay cuata, va esa ñande jay cuan, esta ñande la pisa cuara, ve ñande hoy la de jay cuan. Ñande hoy na ñande moíamos como alumno. A veces ñande ñande moíamos al discipulado, que decía aquel que se pone en manos del maestro para aprender y conocer, saber lo que el maestro quiere. Bueno, vamos a volver nosotros enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas.
porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y confiar en la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo, tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe,
Con soporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro
una oportunidad para conocer la palabra del Señor. Aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñandeyarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñandeyarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el capítulo 8, Hechos de los Apóstoles. Aquí Felipe, que recibe la fuerza del Espíritu, que le está diciendo en el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y camina junto a su carro. Bueno, él que está preocupado de la evangelización, queridos amigos, siempre va a procurar acercarse. Oñemboyata, hoy cuaceta lleva, va evape otro lo y contemina, moto para la de pian, acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías le preguntó: ¿comprendes lo que estás leyendo? Ubaya emaguria iñande lleva en la parte anterior de nuestro programa. Amba el areina, va el areina, comprender. Nus, hemos que ven a punto alleva, reñe punu, en va apoye se arecuaina, va evala ñande yaro yurande. El 31 es importante, ¿verdad? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Obeisa ñande, ñande punu yagüero guatá, haya coabe ñande yara y contene ñande reina. Coabe ñande yara ñande noina. Coabe ñande yara lleva y ñande va epa ñande yepo bana va epa ñande yepo bana porque coche pisacoa o guatajina o ñepunu o mañá o esa o hendú, pero gran cosa hendo y cuay va epa la hice y su pepe ñande yara haupeareja e oye y va seco se cuadra cuá va cose nacen bo a con de hice va se coma ecoa lleva peñan de yara y se y entonces, si nadie me enseña, ¿cómo yo puedo comprender? Esa es una pregunta magnífica para nosotros que se está haciendo para decirnos: déjina la responsable Felipe. En este caso, el autor nos quiere mostrar que el actor principal, que es Felipe aquí, que se va como para hablar con este eunuco, como para dialogar con este eunuco, es el que siente en su corazón y dice: Juan diga tuila hoy cuao porque ababendo un boy sube. A la pisa donde en uno ina upea dice: bueno, ababendo un boy coabe, ababendo y por abelo un boy miana y sube, se la y me hago abe. Entonces, upea ñande yarañe un majese pupe alleva, un majebe se apuesto, un maje y se coanga añimoita. Qué bueno que está esto, ¿verdad? Entonces son preguntas maravillosas con un estilo pedagógico, ¿verdad? Donde nosotros entramos y comprendemos. Y somos nosotros como cristianos que tenemos la gran responsabilidad de enseñar al que no sabe. Y andego yareco y beti precepto de la iglesia. Enseñar al que no sabe o sacar de la ignorancia a aquel que es ignorante. Umiaña de Yareco como precepto. Estos son los preceptos espirituales. Estas son las cosas del espíritu que nosotros tenemos que jugarnos por ellos. Tenemos que hacer, ¿verdad?, en favor de las personas. Dicatú ñande la Jacobesa la ñande tau mía lleva la ñantende y la oye ñande da Jaicuay va peñande ya la yerure ñande ha piso con dicatú mo ay y la ñantende no segunda y cuay corriente. Entonces ahí pone la she dai cuaino
upe nay bonai. Upe ahí se ya guapı lleva ña mongueta ya por la diálogo mi ya henduve ñande yara la y sea ñande amba e bala ñande ya po ana hope ñande ya pota ve upe ya echaba que ya consideraba que la importante la ñande de coe buena para la vida. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. Blessings es una comunidad virtual que se dedica al acompañamiento espiritual de forma online. Tras la pandemia, Olatz, su fundadora, se dio cuenta de lo mucho que la gente necesitaba experimentar el amor de Dios, aunque fuese a través de una pantalla. Dentro de Blessings hay varios contenidos. Por ejemplo, en Prayplan se ofrece una reflexión diaria sobre el Evangelio del día, ejercicios espirituales, conferencias o noticias del ámbito católico. El trabajo principal de Blessings está en Prayplan, que es pues el acompañamiento en la fe, ¿no? Lo que te decía, mucha gente que necesita vivir la fe acompañada y justo además después de la pandemia nos dimos cuenta que las distancias no eran barreras, que podía ser, que podíamos crear comunidades virtuales, que si hacía falta lo creábamos así, pero que la gente no estuviera sola, que la gente no viviera la fe sola. Olatz llevaba una tienda web de decoración católica y luego decidió ir más allá y ofrecer contenidos espirituales, comenzando por su propio testimonio. Empezó a compartir el día a día de su familia, de cómo es un matrimonio católico o también de la maternidad. Así que nada, creé un canal de YouTube o en Instagram y ahí que nos pusimos un poco pues a crear el contenido que nosotros en ese momento teníamos, que era pues cómo vive la fe en nuestra familia. Y de repente empezaba a llegar gente que se sentía muy identificada con nuestra forma de vivir la fe y de repente la llamada ya no era la tienda, que también, sino las redes sociales, ¿no? Para Olatz, estar en redes sociales es importante. Dice que hay mucha gente que solo mira Instagram, por lo que considera esencial que los católicos activos estén ahí presentes. Tú te acercas por primera vez a las redes y son como bellas, bonitas, están preparadas, todo es, ¿no? Todo tiende al postureo perfecto, pero luego rascas y hay mucha oscuridad, hay mucha soledad, hay mucho buscar y anhelar amor, ¿no? Y que me quieran, pero de una manera muy desordenada. Entonces, qué bonito que podamos ser un poquito de luz en esa tiniebla, ¿no? Y también hay una llamada a llegar, ¿no? A esas periferias de las que también habla el Papa, ¿no? Que están ahí. Blessings cuenta a día de hoy con más de 30.000 seguidores en Instagram y acompaña diariamente en su fe a unas 80 personas. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñeje, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñeje, Canal 25, primer canal católico del país. Cuando a María Francisca Cabrini le dijeron a sus 7 años que en China, en donde quería evangelizar, no había caramelos ni dulces, prefirió renunciar a las golosinas, que eran su gran pasión, antes que a su vocación. Nacida en 1850, en el seno de una piadosa familia muy numerosa de Pavía, desde pequeñita soñaba con ser misionera en el Oriente, pero como tenía una salud muy frágil, fue rechazada varias veces por diferentes órdenes religiosas. Entonces su hermana mayor, que por ser maestra se había encargado de su educación, la indujo a que abrazara esa misma profesión y, siguiendo su consejo, se graduó como educadora a los 18 años. Empezó a ejercer en la localidad de Codoño con tanto acierto, devoción y con tanta humildad que el obispo de la localidad le propuso que se hiciera cargo del orfanato para niñas de la diócesis, al que sacó a flote. Cumplida la misión,
el prelado le pidió que fundara un instituto misional femenino y así nació en 1877 la comunidad de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón. Con 7 fieles compañeras que la seguían sin dilación, Francisca Javier Cabrini, este ya era su nombre de religiosa, se trasladó a un convento franciscano abandonado en las cercanías de Codogno y tras ser nombrada superiora, se dio a la tarea de fundar hogares en toda Italia, entre los cuales una casa y un orfanato en Roma. Como era la época del éxodo masivo de italianos hacia Estados Unidos, en donde vivían en precarias condiciones económicas y espirituales, el arzobispo Carrington de Nueva York le pidió que ayudara a los inmigrantes que por su misma desesperanza estaban alejados de Dios. Aunque con ingentes dificultades logró establecer muchas sedes en Estados Unidos en las que curaba, alimentaba, evangelizaba y defendía con abnegación a los inmigrantes. A principios del siglo XX, cuando ya era ciudadana estadounidense, la comunidad tenía cerca de 2.000 hermanas, después de atravesar el Atlántico 24 veces y dejar funcionando 67 orfanatos con escuelas y hospitales en 8 países de Europa, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, murió el 22 de diciembre de 1917 en una austera celda de su convento de Chicago. Canonizada en 1946 por Pío XII, Santa Francisca Javier Cabrini, que es la primera santa estadounidense, fue declarada por el mismo Papa como patrona de los inmigrantes. Por eso hoy día de su festividad es el momento propicio para pedirle a Dios que por su intercesión todos los desplazados del mundo encuentren un lugar digno y cercano para vivir cerca del corazón de Dios. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Del campo, cómo florecen y crecen. Mira los lirios del campo, que nunca hilan ni tejen. Y entre las flores del campo, ninguna existe más bella. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Mira las aves del cielo, todo el azul van surcando, abren sus alas al viento, siempre volando y volando. No tienen nada en la tierra y es suyo todo el firmamento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve
saber si va a tener que comer, si va a tener que beber y qué moda hay en el extranjero, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber y qué moda hay en el extranjero. Mira ahora más hondo, porque los signos no mienten. Mira de nuevo a la tierra, que espera nuevas simientes. Hay que sembrar la justicia, porque es la semilla más pura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros encontramos aquí en este momento el encuentro, ¿verdad?, de Felipe, que se encuentra con el eunuco. Es el espíritu, ¿verdad?, del que le mueve, el espíritu que le envía, el espíritu que le dice, bueno, trejoque, eñepunuque, ecueque, a ella poque, a lleva. Porque penderá pisado y contener. Y ahí el espíritu dijo a Felipe, acércate y camina. Jañembo Yágena, este es el pastor, ¿verdad? Este es el que conoce, como dice el Papa Francisco, este es el que tiene olor de oveja. Olor de oveja, lo que llega lleva. Pambáramo lleva lleva oveja, que dice los papos ahí. La nena maurei bebejina aregua, puede aire acondicionado, gran cosa de lleva muy. Gran cosa no llevamos ahí. La de pueblo ni por lo menos. Te dan la moria juego y te ve por lo menos. Ave Ñandeyara y Ñandea lleva como pastor de la oveja. Hay que acercarse, hay que ponerse al servicio. Upea Ñandeya güero guatana, con amba eco a la Ñandea lleva. Yay pecuyo anajoñón dive, paña mongu. Y entonces el espíritu que le mueve a Felipe, que le dice acércate y camina junto a su carro. La palabra caminar también, halaj, famoso, vea hebreo, vea Ñandeyara, capítulo 3, versículo 8, Ñandeyara oguata oeka, al hombre. Pora o cañiva de Cueyubi, Adán se esconde después del pecado. En el versículo 8 justamente encontramos Dios que viene caminando
el hombre que escucha la voz de Dios y se esconde detrás de los árboles. Pero ñande ya anda, da y la opear en la, o pues estamos pepe allá, bueno, ni esa ni mamá, doy cuase iban a beber, lleva ellos cañima hoy, se vi como hay cuata, mo baja ojo, lo que sea, no. Dios conoce, Dios sabe, Dios sigue caminando, lo deja en la libertad, pero le llama, ñande no. O ponando llego, ñande, porque la respuesta pues, para Dios es importante que salga del corazón del hombre. Ñande con la ñameana, peñande yarabe la ñande respuesta, ñande mande ñamet. Lande si, lande eru, lande hermano, lande cubi, lande peimaba, yari maleta, ya ñande la oñeta amo, en vez de vos mismo, en vez de vos mismo nadie puede hablar. Nadie puede hablar en vez de vos mismo. Dere, aquí estoy, Señor. Ave meñan de yara. Ave se la añejina llevas a pendecere no Yahweh, ya sego angasea me sende mi sí. O yo te voy a decir mi no. Pero vea en tu libertad, confrontándote ante la propuesta de Dios. Mi hijo, esta es mi propuesta, ñan de yara. Reipotaba, peata para hipotapea. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15. Te pongo ante dos caminos, el bien y el mal. Decide tú. Si tomas el camino del bien, si tomas el camino del mal, pero pegan de pope lleva. Pero hay cuaponana, ¿verdad? Si tomas el camino del bien, es de bendición, de alegría, de realización. Pero a ver, pesa donde ñemo y no peta pebaire, ne mando a poner a la monburendremo de homoya. Bueno, todos estos elementos, queridos amigos, nos ayudan, ¿verdad?, a mirar, a entender, a saber, a conocer lo que Dios nos va diciendo, ¿verdad?, a través de su palabra. ¿Comprendes lo que estás leyendo? Él respondió, ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Nadie me lo explica. Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. Esta es toda una catequesis. No sé si ustedes se están dando cuenta, queridos amigos, queridos hermanos, cómo la palabra de Dios, Lucas, aquí Hechos de los Apóstoles. Entonces, esto es el entonces, que ya te ubica como un consecuencial, consecuencia de todo lo que nosotros estuvimos hablando anteriormente. Upea ñande y cuaña presenta la problema, cuando gusta la consecuencia. Cuando gusta la determinación. Entonces, bueno, ya lleva lo siguiente. Le pide a Felipe que subiera y que se sentara junto a él. Esto sí es fenomenal porque es una catequesis, ¿verdad? ¿Cómo yo le puedo enseñar a alguien? Y que tú digo, etcétera, pero de primera cosa, súbete. El subir en el carruaje aquí del etíope, por una parte significa estar a la misma altura. Súbete, a la misma altura. Denda eco amo y huyente, güero sapucay, no, tal cosa. La otra du y no mañana de ebe bate y yo lo que sea, no. Y yo digo, a ver. Eyu ewapuche quiere eyu ñañemongueta. Esta es casi como la terminología famosa del día logos, ¿verdad? El logos, la palabra dividida, es decir, dejase el día logos. Oñondie ñañemonguetata ya chata lleva oñondie va evagina landere yerurease. Entonces le hace subir, súbete. Entonces Felipe le pide